muy contentos en Ecos de lo Remoto, pues con el podcaster que vamos a entrevistar hoy. Y digo podcaster porque en los últimos tiempos, pues bueno, pues sí que es verdad que le venimos escuchando mucho. En los últimos tiempos, pues hemos sacado más de una idea de él, es totalmente cierto. Y en los últimos tiempos, pues es alguien que os va a sonar bastante y que tiene muchas claves interesantes, muchas cosas curiosas que explicarnos y muchas, Álvaro, es una de aquellas personas que no sabes cómo lo hacen ni de qué manera, ahora nos lo va a explicar un poquito, pero es una de aquellas personas que tienen buena información, que tienen y no información privilegiada, eso sería otra cosa, sino que, bueno, que se trabajan muy bien la información y siempre tienen cosas pues muy interesantes. Ahora, antes de decir con quién vamos a hablar durante este rato, Álvaro, pues te quiero preguntar un poco qué opinas de nuestro invitado de hoy. Pues sí, mira, lo primero decir que cuando ha estado con nosotros ha sido sinónimo de éxito. Es decir, nuestros programas han tenido subidón y que interesa mucho lo que cuenta. Yo creo que tiene dos factores importantes nuestro invitado. Uno, que bebe de buenas fuentes y eso no es fácil hoy en día. De hecho, le podemos preguntar también cómo informarse bien en esta época de las fake news. Uno, y dos, que también se rodea de grandes, pues grandes expertos, conocedores de distintas materias que podemos ver, por ejemplo, en varias vertientes. Por ejemplo, en su canal de Twitch o también en alguno de sus programas que está más enfocado al formato de la entrevista, Isra. Pues así es, estamos hablando, pues como no, ya lo agregamos a la transmisión para que todos lo veáis, pues agregamos a Jordi Yatzer. Pues yo lo escucho y lo escucho mucho en Tiscra, lo he empezado a escuchar en el Sextante y es alguien que te sorprende. Lo mismo habla de tecnología, que habla de política, que habla de economía y lo hace siempre con muy buena información. Jordi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Pues bueno, darte las gracias. Estamos emitiendo únicamente para Twitch. Esto lo recuperaremos después para el resto de nuestras redes. Y la verdad que un auténtico placer. Te preguntaba antes, ¿cómo te presentamos? ¿Te presentamos como podcaster? Sí, me parece bien porque la verdad es que mi trabajo hasta la semana pasada no tenía nada que ver, era completamente, diría que normal y corriente, nada relacionado con la comunicación y a partir de esta semana, bueno, he dado la decisión o el paso de convertirme en alguien que se plantea vivir del contenido que produce, evidentemente con una transición con bastantes pérdidas. Oh, qué interesante, ¿eh? Álvaro, Esto sí, yo esto es quiero una novedad. quiero profundizar en el tema. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo es eso de dar ese salto? Supongo que da un poco de vértigo. Estamos en un momento muy bueno para los creadores de contenido, podcast, Twitch, YouTube, pero también hay mucha competencia. Sí, bueno, yo creo que la competencia es máxima. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, aunque la competencia es máxima, el nivel de concentración de ojos y oídos en redes sociales y en medios, digamos que alternativos, es máximo también. En otras palabras, uno puede pensar, solo se podía crecer en YouTube en el año 2010 o en el año 2011. Pero lo cierto es que si uno mira los canales que empezaron en 2010 o 2011 en un nicho concreto, tardaron a lo mejor 2 años o 3 canales de éxito en alcanzar 100.000 suscriptores o tener X cantidad de visualizaciones. Pero hoy en día, lo que en 2010 era algo de early adopters, es decir, consumir contenido en el móvil, no tanta gente tenía en 2009 y 2010 un smartphone con una tarifa más o menos plana o con un alto grado de gigabytes, pero ahora es lo normal. Lo usual es que la gente consuma todo en su smartphone y en su ordenador, y yo diría que en estos momentos hay canales creciendo muy rápido desde cero, lo cual no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer. Evidentemente, lo más normal es que empezar en el mundo de la comunicación, igual que abrir un bar o abrir cualquier tipo de negocio, sea más común o más normal o más probable que uno acabe fracasando que acabe teniendo éxito.
Pues la verdad que es una auténtica pasada. Es que casi... Oye, que mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte, porque esto de la comunicación ya sabes tú también cómo es, y la verdad que es algo que bueno, pues realmente es algo que te tiene que gustar mucho, y eso pues ya, con eso tienes parte ya de todo. Vamos a Bueno, comenzar además que creo que habréis estudiado, algunas de las cosas que he estudiado serán las mismas que habéis estudiado vosotros. Entonces, creo Sí, que en ese sentido compartimos algo de formación. Bueno, efectivamente. qué te iba a preguntar? Pues ahora casi pregunta obligada. ¿Cómo comienzas, Jordi, en esto del podcast? Pues la verdad que de forma muy indirecta, ya a pesar de haber estudiado, entre otras cosas, bueno, ciencias de la información, imagen y sonido, comunicación audiovisual, como se llame ahora, creo que lo han cambiado 4 veces la carrera de nombre. Como Tenemos se los llame mismos ahora esa carrera, estudios. Sí, Nos suena un tenemos lo poco mismo eso. los tres. sí, entonces, como se llame la carrera que he estudiado, pero la verdad nunca había vivido exactamente de eso. Había tenido otro tipo de trabajos en otro tipo de empresas. Y lo cierto es que al final empecé a colaborar en un podcast de relativo éxito en su momento, mucho éxito en su momento, aunque en el podcasting en 2012 era un podcasting muy diferente al actual. Era un podcasting de auténticos freaks. Hablar de podcast en 2012, hace 10 años, era como hablar de naves espaciales o hablar de conducción autónoma. Era algo que la gente no podía entender o que era una especie de secta. No sabían. Lo normal no era escuchar podcast. Y nada, fue un auténtico encuentro casual que me llevó a colaborar con Economía Directa, que era un podcast nuevo que se había creado alrededor de Juan Carlos Barba, columnista de El Confidencial, y que había partido de una de las personas más relevantes desde el punto de vista de la política en la transición, que para mí fue Trevijano. Entonces, poco a poco, a partir de ahí, empecé a ser colaborador en el podcast y ese fue el inicio. Pero yo no había tenido ningún tipo de experiencia profesional en eso. Oye, hablábamos, Jordi, de lo bien informado que estás y lo que, bueno, pues lo que mola escuchar tus programas, porque son cosas que no se suelen escuchar y ver. Y redundando en esto, es complicado estar bien informado en nuestra era actual, donde hay tantísima información a priori. Es difícil porque al final hay mucho ruido y muy poca señal, ¿no? Si hacemos una especie de paralelismo con la comunicación, el ruido es enorme y el porcentaje de señal es muy poco. La información siempre está ahí. De hecho, en 2014 estalla el escándalo del rey, el rey emérito, acaba abdicando, si no me falla la memoria, 2014, aunque los últimos 2 años de su reinado son escándalo tras escándalo, pero uno puede retrotraerse 10, 15 años y ya hay libros que van contando mucho de eso. Libros de Jesús Cacho, pero otros también. Al final la información está ahí. El problema es que venimos de un contexto en el que 4 medios deciden lo que es noticia y lo que no. Se juntan en determinadas mesas de redacción, podría ser El Mundo, El País, Televisión Española, quien sea, y deciden que la noticia en España es esto. Y ahora ese mundo se ha acabado. Y hay gente que no lo ha entendido en el mundo del periodismo y hay gente que sí. Y hay gente que ha entendido que puedes leer un medio de Estados Unidos independiente con firmas brutales y tener acceso a algo que hace 15 años era muy difícil, no imposible, muy difícil, y hace 25 era casi imposible. Eso además ha contribuido a que junto a las redes sociales, donde tú puedes enviarle un mensaje directo a Nassim Taleb o se lo puedes enviar a la persona que sea y le puedes preguntar cualquier duda y a veces te lleva la sorpresa de que te contestan, eso hace que la información sea algo mucho más que uno construye y menos que uno recibe frente al televisor mientras tienes 10 años, está esperando que pongas los dibujos, tu padre quiere ver el telediario y tenéis que competir por quién ve la televisión, ¿no? Al final es una competencia de tiempo, porque tenemos 24 horas al día y la atención y el tiempo es la materia más escasa en el mundo del siglo XXI.
Claro, y en eso que tú estás comentando, en esa falta de tiempo que todos tenemos, en esa maraña de información, claro, es un poco como lo que te preguntaba Álvaro, ¿cómo se hace para seleccionar esa buena información de la que no lo es tanto? Porque en tus podcasts, por ejemplo en Tiscra, que hablas de tecnología, yo hay cosas que no he llegado a leer ni en revistas de tecnología, y te reconozco que muchas de las cosas que comentas poquito tiempo después acaban plasmándose. O sea, que estás bien informado. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, al final cada uno construye su propia información. Yo intento no leer medios españoles, básicamente porque al final todo el mundo se copia a todo el mundo. Uno ve un medio, inmediatamente ve que otra persona, que es su amigo, su compañero, le ha preguntado, oye, ¿dónde has conseguido esto? O lo ha leído, lo que sea, y al final ves una especie de rueda de información en la que incluso si alguien comete un error, ves el resto de errores en los mismos artículos o en los mismos vídeos porque se han mimetizado unos a otros. Y al final es justamente lo que hacen esos medios, que hay 5 o 6 cada nicho, es ir a Estados Unidos, a 3, 4 webs de Estados Unidos y ver qué es lo relevante. Eso es lo que hacen los medios la gente que está en los medios no son superhombres, son gente normal como vosotros, como yo, que trabaja sus horas al día, que tiene sus fortalezas, sus debilidades, y lo que ellos hacen lo podemos hacer cualquiera leyendo un poco qué medios existen que ellos pueden acabar siguiendo. Y simplemente lo que hago es eso, más leer algunos medios que son mucho más independientes o algunos blogs de gente relevante. Algunas firmas de Twitter, que me parece un medio de información, no solo es una red social, es un medio de información, que al final uno, si pierde una hora al día cada mañana, acaba encontrando algo que es relevante. Pero bueno, al final si quieres hacer algo diferente, tiene que ser algo que no lean el resto, porque de lo contrario acabarás haciendo lo mismo. Y un evento en el que está habiendo mucha información, desinformación, contrainformación, etcétera, etcétera, y incluso propaganda, es este conflicto en Ucrania. Tú has hablado también de este tema en tus canales y quería preguntarte, según tus informaciones y la gente con la que has hablado, y también un poco la intuición de por dónde van las noticias, ¿este conflicto está llegando a un tramo final? En mi opinión, no. En mi opinión, vamos a un conflicto largo, muy cruento, que probablemente va a generar una crisis económica brutal. Hemos visto el dato de inflación de este mes, que probablemente va a cerrar cerca del 10. Cuando acabe el año quizás nos vayamos al 12. Creo que si esto se alarga, el 20-30% de los ahorros de una vida de los españoles va a ser laminado, diría que destruido, quemado. Podemos utilizar el adjetivo que queramos utilizar, pero si se mantiene la crisis, si hay un estrangulamiento energético, vamos a ver una inflación alta. Ya veremos si los sueldos crecen lo mismo que la inflación, que lo dudo. Los intereses en el banco son el cero. Bueno, no son el cero, son negativos, porque la gente lo tiene al cero. Pero en el fondo, si sumara las comisiones, sumara todos los pequeños pagos, en el fondo está pagando por tener dinero en el banco. Le está pagando al banco por tener dinero. Y eso significa que va a haber personas que o bien pierdan ese dinero, el 10, 20, lo que sea, lo que dure la crisis, o bien lo que ocurra es que acaben tomando una decisión acertada o no de invertir ese dinero en algo que crean que se va a revalorizar, como una vivienda, acciones, lo que sea. Sí. Y considero además que como este conflicto es un conflicto muy difícil de resolver, muy, muy difícil de resolver, que empieza en un error de cálculo por parte de Rusia. La operación se pensaba que iba a durar 4 o 5 días, que no iba a ser algo sangriento, que iba a ser bastante limpio. Por eso no se entiende desde el punto de vista occidental por qué se ha tomado esta decisión. Y se ha tomado porque la idea que se tenía no era que ocurriera lo que ha ocurrido. Esto es como cuando alguien lanza una bengala en un partido de fútbol de los años 80 y le da a otra persona y lo mata.
no era en el escenario que habían planteado. El escenario que habían planteado era algo más rápido, más, digamos, con menos víctimas, muchísimas menos víctimas, y que hubiera hecho pasar Ucrania a la esfera de influencia de Rusia. Y mi pregunta, tú que controlas pues muchos tipos de informaciones en el plano internacional, en tu opinión, ¿quién puede salir ganando de todo esto? Bueno, es la misma pregunta que yo le he planteado a mucha gente que sabe mucho más que yo, que he entrevistado, que al final uno solo puede aprender, o más que informar, hablando con gente que sabe más que tú. Y entonces, preguntando a gente que sabe mucho más que yo, que viven de este tipo de información, que es su profesión, el cálculo que se hace es que vamos a una especie de años 80, el escenario más probable. Acordaos de las películas de James Bond, del Telón de Acero, de los libros de John le Carré. Podemos ir a un escenario parecido, con un problema económico muy fuerte derivado de las sanciones, un problema energético que puede transmitir problemas también a los precios de los alimentos y por tanto generar primaveras árabes en países que no son árabes, y evidentemente una crisis, revoluciones, etcétera, puede ocurrir. Y los grandes beneficiados, según las personas que saben muchísimo más que yo, pueden ser China, porque el centro de atención ya no se va a centrar en ellos. Todo el mundo sabe, tampoco hay que ser un gran experto para saber que China es la siguiente gran potencia que está esperando su turno en la historia. Y si no se centra la atención ni los recursos de los países occidentales en demorar ese ascenso de China, puede ocurrir antes. Entonces, en mi opinión, China y probablemente India son los grandes beneficiados. Y bueno, no te preguntamos como futurólogo, pero es verdad que el tener buena información y rodearse de personas que saben de muchos temas nos llevan a poder anticiparse de forma casi lógica, simplemente lógica, a lo que puede pasar. En China, que lo acabas de mencionar, como esa potencia que quiere su sitio y que tiene mucho poder, vuelven a salir datos sobre el COVID. Vuelven a salir datos, bueno, preocupantes, no sé si serán los medios españoles, pero bueno, donde yo he podido leer esto, se habla del peor brote desde el estallido de la pandemia. Pensábamos que ya estábamos saliendo de esto. ¿Cómo lo ves tú? La salida, un poco la gripalización de esta pandemia y con esta sorpresa ahora de China. Bueno, el problema de la crisis del coronavirus es que desde el inicio la información no ha sido buena. Hay un discurso, una explicación, que todo empieza en un mercado. Primero fue un pangolín, luego fue un murciélago, al final va a ser un rinoceronte, no sabemos exactamente de dónde surge. Pero hay voces muy serias, muy serias, como Eric Weinstein, biólogo, y bueno, podemos ir incluso al político Marco Antonio Rubio, que es el representante de inteligencia de los republicanos en el Senado, que afirman que, aunque no tienen pruebas y hay diferentes teorías, el peso que le dan a la posibilidad del inicio de la pandemia es tanto una derivación de una enfermedad animal al humano como un escape dentro de un laboratorio chino. No quiere decir que los chinos buscaran eso, pero se trabajan en determinados virus que se encuentran en la naturaleza, se intentan modificar o creen que se van a poder modificar, y puede haber una fuga, puede haber un error humano y puede haber ocurrido. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre, un factor importante, es que los chinos informan tarde. Se da una cifra que probablemente es falsa de muertos en China en las primeras partes de la pandemia. Luego en España os acordaréis que en marzo, en la primera semana no ocurría nada, se podía celebrar todo. La segunda semana era el fin del mundo. Eso es un hecho objetivo también, no es opinable. Sí. Entonces yo creo que la información no ha sido buena en general a lo largo de la pandemia, y ahora daba la sensación de que con las vacunas esto acababa.
pero lo que podemos ir es algo distinto. Lo que podemos ir es que haya una ola constante con vacunaciones también constantes, porque lo que ocurre con la enfermedad es que se acaba convirtiendo en una gripe en la que no habrá segunda, ni tercera, ni cuarta dosis, sino que al igual que la gripe, hay personas que cada invierno se vacunan. Quizá vamos a un futuro en que haya gente que cada invierno se vacune de coronavirus. Eso es perfectamente posible. Entonces, yo no sé cuál va a ser el futuro, no lo sé, porque desde luego desconocemos demasiado. Si te das cuenta, Jordi, estamos siguiendo más o menos un guión, una forma en las preguntas que estamos haciendo que tienen mucho que ver con un programa que hiciste, pues que era sobre las 5 predicciones que Bill Gates hacía para este año. Una de ellas, pues era, pues como hemos dicho, si veía cerca al final del conflicto de Ucrania, el final de la pandemia y la tercera cosa que dijo, que te la había preguntado a ti también, te la voy a hacer llegar, es, pues bueno, acabando esta pandemia, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? Sobre todo por el tema que más controlas, que es el tema tecnológico. ¿Cómo va a ser ese nuevo estado de las cosas? Creo que el cambio que se busca y en el que se está generando mucha inversión y se está invirtiendo miles de millones. Esto es algo que la gente desconoce, pero Facebook, entre el 15 y el 20% de su plantilla en los últimos años ha estado trabajando en el metaverso. Esto es muchísimo dinero. Cuando tú estás colocando tanta gente en eso, es porque crees que es la gran siguiente cosa, next big thing, que dicen los americanos, ¿no? Es el nuevo smartphone, el nuevo Internet, es el metaverso. ¿Y por qué quiere entrar antes Facebook, Meta ahora? Y no es casual que se cambie el nombre de Facebook a Meta. Porque si tú te colocas el primero, puedes vivir una situación como vivió Apple, de ser una empresa que estuvo al borde de la quiebra, que acaba mejorando con la segunda llegada de Steve Jobs, en la que aumentan las ventas derivadas del iPod y de los ordenadores, pero que era una empresa muy menor hasta que lanza el iPhone. El iPhone, que es el inicio de los smartphones y es el inicio de que prácticamente todo se consume en tu teléfono, y ya no es un teléfono, porque hablar por teléfono es un anacronismo. La gente le da más por teléfono y no responde. Es como el que recibe una carta. Ya sabe, no piensa que es la carta de su tío que está en Alemania como Fraggle Rock. Cree que es o una factura o algo que se debe a un juicio o publicidad. Entonces, hay gente, yo conozco gente que no coge llamadas. Sí. Literalmente no coge llamadas. Entonces, ese mundo que lo cambia el smartphone, tenemos un smartphone, tenemos todo. Y si uno analiza las palabras de gente que está en el mundo del podcasting a niveles de CEO, lo que dicen es que los jóvenes menores de 30 años lo que consumen lo quieren consumir en el smartphone, no lo quieren consumir en el ordenador. Entonces, si tú lo quieres consumir todo en el ordenador, el negocio es del sistema operativo, es del que hace las aplicaciones o el de que controla el canal de las aplicaciones. Pero eso es mientras el negocio esté en el smartphone. Si el negocio está en el metaverso y está en las gafas, porque la tecnología se ha ido acercando, ha pasado del cine, que estamos a una distancia alta, a la televisión más corta, al ordenador más corta, al teléfono aún más corta, y lo siguiente son las gafas. Menos fricción, más velocidad de uso y llevarlo cada vez siempre contigo. Llevamos el smartphone mucho más con nosotros que el ordenador. El ordenador mucha gente lo tenía más que la televisión en contacto, y la televisión más que el cine. Las gafas serán más que el móvil. Las gafas serán prácticamente mientras el mundo, mientras tú estás despierto en el mundo. Y el metaverso será el mundo en el que la gente no tiene por qué ser realidad virtual. Me convence más la realidad mixta, aumentada, en la que tú estés en tu salón y junto a los elementos de realidad analógica tengas una realidad enriquecida, como por ejemplo una supermodelo en 3D que tú puedes percibir que está ahí, con un lenguaje como GPT-2, que ya existe, el modelo de lenguaje GPT-2. Les recomiendo a los
oyentes que lo utilicen tengan una conversación con GPT-2 porque les va a volar la cabeza y que llegues de tu trabajo, te pueda contestar esa supermodelo que tú percibes que está ahí, que una supermodelo del mundo 1.0 venda su avatar exclusivamente a 1000 suscriptores, pero al igual que una supermodelo, puede ser cualquier objeto, puede ser una decoración de tu casa que puede ser una cochambre, pero tú puedes haber mejorado pagando X. Y eso es la apuesta que está haciendo Facebook. La apuesta por la que está metiendo tanto dinero. Y otras cosas que son mucho más de intendencia, como ir por la calle y que te aparezca una flecha en la calle y te diga, tienes que girar por esta calle, pero tú ves la flecha en la calle. Ya no ves la flecha en el móvil que te dice, no, la ves en la calle. Pero para eso necesitas unas gafas. Y bueno, hay mil usos más potenciales. Explícame, Jordi, un poco lo del GPT-2. Yo sé de lo que va porque te he escuchado a ti en algún programa comentarlo, pero creo que es súper interesante para nuestros oyentes. Básicamente es un modelo de inteligencia artificial de conversación contextual. En el sentido de que tú puedes hablar con este tipo de inteligencia artificial y le puedes dar como una especie de datos. Tú le das datos relacionados con quién quieres hablar. Imagina que tú quieres hablar con Charles Bukowski o que quieres hablar con Aristóteles y empiezas a dar datos que quieres que haya en la conversación, para algunos parámetros. Y luego empiezas a hablar. Y tienes la sensación de que estás hablando con Aristóteles o con Charles Bukowski. Y es difícil de describir, pero tú le puedes preguntar, oye, ¿cómo ves la vida? Y te dirá, pues la vida es beber, etcétera. Pero no, es mucho más complejo. Y al final te vuela la cabeza, porque independientemente de que vas notando errores, también experimentas la sensación de que es como aquellas personas que son extranjeras, hablan muy, muy, muy bien y no les notas el acento hasta la tercera frase, ¿no? Y dices, ostras, tú no eres español, ¿cómo puedes hablar tan bien? Es lo mismo, oye, tú no eres humano, pero es que cometes muy pocos errores para no ser humano. Y entonces te hace pensar, es 2022 y en 2032, ¿cómo será? Y estamos terminando ya esta tertulia que es súper interesante y que te agradecemos un montón, pero antes de que te marches y hablando del metaverso, que es lo que todos los tecnólogos de alguna forma dicen que te guste o no, se va a imponer. Y me ha interesado mucho aquello del modelo mixto, digamos, de esa realidad, no sumergirte con un avatar en un universo totalmente virtual, sino esa interacción entre el universo físico y tangible que tú tienes a tu alcance y algo que se puede traducir en una visión aumentada, una visión enriquecida con esas gafas. Pero bueno, tú habrás oído hablar muchísimo y sabrás mejor que nosotros todo este tema de los planes que hay para 2030 y hablando de que en 2030 seguramente el metaverso esté bastante instaurado o esté instaurándose en gran medida, ¿cómo se une esto de que todo el mundo tenga sus gafas y que luego habrá contenidos que sean de pago con esa agenda en la que se dice que tú no tendrás nada y serás feliz? A ver, ahí es una pregunta muy interesante, pero va relacionada con otros temas que hablamos en el programa anterior en el que me invitasteis. Uno es el transporte. La segunda inversión que hace una persona en su vida es en un coche. Al final vas a tener entre 4 y 6 coches, dependiendo de la persona, entre 3 y 6. Si multiplicas una media de 20.000 euros más o menos, va a haber 50, 60.000 euros que vas a invertir en tu vida en coches. Pero ¿qué ocurre si en lugar de comprar un coche, tú compras una suscripción a un coche? Claro. La gente lo puede plantear como una locura, pero no es una locura si tú el servicio lo tienes tan rápido como si el coche es tuyo o más rápido. Y es más barato y es mejor. ¿Qué pasa si tú de ir a tu garaje tardas 5 minutos, sacar el coche, sacas 5 minutos, aparcar cuesta 15 minutos, has perdido media hora? Pero ¿qué ocurre si tú tienes el taxi sin conductor 3 minutos después en tu puerta? Y a ver, esto ya ocurre en algunos países de Europa del Este, en los que yo he vivido, evidentemente con conductor, pero tú tienes un taxi normalmente a los 3-4 minutos en tu puerta. Y mucha gente no se compra coche, básicamente por eso, porque los servicios, el equivalente Uber funciona muy bien, no funciona como en España, es diferente. Y los precios son muy reducidos. Claro. Entonces, si eso es así, tú ya no te compras un coche, tú te suscribes a un coche. Ya no tienes la propiedad de un coche. Estás suscrito a algo
que te da ese servicio. Entonces, es lo mismo que muchísimas cosas que antes asumíamos, y es una de las cosas que los escritores de ciencia ficción nunca imaginaron porque no podían entender. Y es que tú pierdes la propiedad porque a ti lo que te interesa de tu ordenador, de tu libro, de tu CD de música, no te interesa la propiedad en sí, excepto para los coleccionistas. Lo que te interesa es el servicio que te proporciona. Entonces, si ese servicio ya no es mejor, el que te da la propiedad, lo tendrá el uso. Y entonces tiene que ser mejor o tiene que ser más barato o una combinación de los dos. Entonces, al igual que un coche, es probable que en el futuro ya no exista y tú ya no tengas nada en transporte, ya no tienes nada en música, ya no tienes nada en cine, ya no tienes nada en series, ya no tienes nada en medios de comunicación, nadie compra el periódico. La gente está suscrita a algo, pero no va al kiosco. Los kioscos ahora te venden souvenirs o preservativos o tabaco Y o un están cerrando ya. bocadillo. Y están cerrando, te venden unos donuts y luego tienen 4 revistas ahí mugrientas por si te interesa el interview. Para el los vale, románticos. sí. Entonces, ya son como... Un kiosco hoy en día es como, no sé, ir a una fábrica de hielo, algo que vas por turismo más que por otra cosa. Entonces, la tendencia es a que muchos negocios, en la medida en que puedan digitalizar o convertir un producto en un servicio, lo van a convertir y por lo tanto tú no lo vas a tener. Esto encaja bien entonces con la idea del metaverso. Esto encaja de forma secundaria en el sentido de que qué ocurre si muchas cosas que tú querrías comprar, como por ejemplo, tú querrías comprar una nueva televisión. ¿Qué ocurre si esa televisión no es una televisión física, sino es una televisión del metaverso? O no es un cuadro para tu habitación, sino que es un cuadro que no existe. Pero ya no es solo eso, que es mucho más... Hay cosas más sutiles. ¿Qué ocurre si en lugar de no tener nada como propiedad, se entiende, no tener nada como comportamiento? ¿Qué ocurre si en lugar de tú tener una relación afectiva con una mujer o un hombre o lo que sea de carne y hueso, tú lo tienes con una entidad que tiene una inteligencia artificial para contestarte y que satisface tus más necesidades aún porque probablemente es más atractiva de lo que tú tendrías en la vida real, te va a contestar en lugar de enviarte al carajo si le cuentas cualquier paranoia que tienes o cualquier hobby y este avatar va a decir qué interesante lo que me dices, repíteme más, cuéntame más al respecto, e incluso te va a costar más barato. ¿Qué va a pasar entonces? Eso se va a imponer sí o sí, vamos, o sea, 100%. Y además, pudiendo sentir, pudiendo tocar, ¿no? Esto se está trabajando en ello. Está trabajando en los guantes, está trabajando en diferentes factores para que la clave sería sentir. Porque el problema de que te conteste creo que está cerca de estar solventado, relativamente cerca. El diseño, yo creo que no hay nadie que pueda pensar que el diseño 3D no se puede hacer. Y ya uno puede ver escenas cinemáticas en el cine hoy en día que no es el actor, es una reconstrucción hecha en 3D Max o cualquier software que se pueda realizar donde ya se hacen virguerías. El problema no es ese. El problema es que tú tengas la percepción espacial de que está ahí. Para eso se necesitan gafas, se necesita sonido tridimensional, hay unos problemas de la óptica. No está preparado, no está preparado. Se calcula que estará preparado dentro de 10, 12 años, empezar a estar preparado. Y evidentemente, como todo, igual que en 2007, el entorno de un smartphone no tenía las aplicaciones de hoy en día, tardado 10, 12 años en conseguirse, pues ese metaverso tardará 10 o 12 años a partir del momento en que esté preparado. Pues Que no Jordi, nos digan, Isra, sí. que no nos digan que no nos avisó Jordi, ¿eh? Sí, que no nos lo ha dicho. Jordi, para finalizar, de manera breve, queremos finalizar con una pregunta, porque ahora, con todo esto que nos has explicado, hay cosas que me interesan bastante y cosas que me dan cierto miedito. Es decir, todos estos procesos van a tener alguna medida de seguridad. ¿Se va a saber fácil si lo que tenemos delante es una recreación o es alguien real? Bueno,
si los oyentes o la gente que esté mirando el programa han podido seguir la guerra de Ucrania, habrán visto que una de las fake news más interesantes fue una declaración de Zelensky, hecha bastante mal, porque he visto muchísimas mejores, hecha por aficionados, pero donde habían colocado su cara, pero no, se notaba que el cuerpo había algo extraño ahí. Pero en el futuro, evidentemente, en la medida que avance la recreación, habrá timos en este mundo, en este metaverso, en esta realidad enriquecida, como las hay en Internet. La gente, me acuerdo perfectamente cuando se inició Internet de forma masiva a finales de los 90, principios de los 2000, había gente que repetía aquello de yo nunca compraré por Internet. ¿Cómo puedes dar tu tarjeta de crédito? Te van a timar. Y gente que decía yo nunca tendré un móvil. ¿Cuánta gente dijo que nunca tendría un móvil? Si todos los que dijeron que nunca tendrían un móvil hubieran desaparecido, probablemente la mitad de la Tierra por aquel entonces lo hubiera hecho. Entonces va a pasar lo mismo. Habrá timos, igual que ha habido timos en Internet, hay timos en Internet, igual que hay gente que... una chica rubia de Ucrania o de Letonia, en el fondo es un camionero que le va a engañar y les va a sacar dinero, o es alguien que está en Nigeria y le está haciendo un timo, pues habrá lo mismo. No cambia. En el fondo, el ser humano no cambia, lo que cambia es la forma. Pues bueno, Jordi, simplemente darte las gracias, decirte que cada vez que vienes nos abres un montón de temas. La verdad que pues metes un montón de semillas en nuestras cabezas, pues que realmente nos haces pensar en muchísimas cosas, y tenemos que recomendar, Álvaro, a todos nuestros visualizadores, pues tenemos que recomendar esos podcasts pues que Jordi hace. Mira, tenemos Tiskra con K, que es un podcast sobre tecnología de consumo y software. Tenemos El Sextante, muy interesante. A mí me llama mucho la atención, un podcast de filosofía, ahora que tanto se está hablando de la filosofía. Filosofía práctica, aplicable a la vida diaria. Y tenemos Spurna, que es más un formato de entrevistas. Jordi Yatzer, podéis buscarlo, Yatzer con Y, A-T-Z-E-R, y en Twitch, por su nombre, le podéis encontrar, donde también hace directos súper interesantes. Así que nada, Jordi, muchísimas gracias. No sé cómo te da el tiempo para todo esto, así que no te quitamos más nosotros. Nada, gracias por haberme invitado y siempre un placer, me lo paso muy bien. Además, Ecos de lo Remoto, creo que son uno de los podcasts de referencia en su sector. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.